Comenzamos las grabaciones referidas a la realización de tablas de frecuencia, ¿vale? Lo primero que hay que recordar es que tenemos que recoger y organizar los datos que nos dan. Podemos tener dos tipos de variables y eso aparecerá en la columna de datos. Ahora veremos cuál es, ¿no? Es la primera que va a aparecer, la que va a tener aquí de nombre x y x sub y. Puede ser una variable cualitativa, que es una palabra que define el tipo que toma la variable, o una cuantitativa, que puede ser discreta o continua. Si es discreta, será solamente una serie de valores numéricos concretos, número de hermanos, asignaturas aprobadas, etcétera, etcétera. Y continua, que veremos un poco más adelante, ahí, como podrá tomar valores dentro de un intervalo, pues podremos agruparlos en esos intervalos y su valor significativo de resumen será el valor medio del intervalo, que llamaremos marca de clase. Bueno, ¿cómo hacemos el recuento? Pues por ejemplo, hacemos esta encuesta entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 hermanos o 20 personas sobre el número de hermanos que tiene y nos devuelve esta distribución. Es decir, a cada persona no tiene un hermano, solo tiene uno, no tiene hermanos, etcétera, etcétera. Aquí hay uno que tiene 4 hermanos, etcétera, etcétera. Pues ya tengo los datos. Evidentemente, esto es una variable cuantitativa y es discreta, ¿vale? Porque no puede tener más que hermanos concretos. No puede tener más de un 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hacemos la tabla de frecuencia y qué hacemos en las demás? Vamos a ver. Vale, en la XY, columna de datos, aquí es lo que colocaremos, ¿vale? El valor que toman las distintas variables. Como en este caso ha habido hasta un máximo de 4 hermanos, pues ponemos 4 hermanos como máximo, ¿vale? Si hubiera habido alguna persona que hubiera tenido 5 hermanos, pues lo hubiéramos colocado aquí, ¿vale? Pero como solo ha habido 4, pues 4. Y como lo más pequeño que ha sido de 0, es decir, que no ha habido ninguno que no tuviera más que 0 hermanos, pues ahí lo colocamos. Uno se puede preguntar, oye, y si no hay nadie que tenga 2 hermanos, por ejemplo, pues podemos ponerla también. Y aquí, cuando hagamos la frecuencia absoluta, pondremos 0. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Pues el número de veces que se repite cada valor de la variable. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la tabla anterior y contar cuántas personas de esas 20 tienen 0 hermanos, es decir, son hijos únicos. Y lo colocaremos en esta primera columna, que es muy importante, que es la que se llama frecuencia absoluta. Se escribe una F minúscula con un subíndice i. Los contamos y nos salen 9. Con un solo hermano los contamos y nos salen 6. Con 2 hermanos son 2 personas y con otros 3 hermanos 2. Y por último el de 4 que se ve aquí en el recorte, ¿de acuerdo? Solo hay 1. Bien, importantes cosas de la frecuencia absoluta. La suma de todas las frecuencias absolutas, que va a ser muy importante después para hacer algunos cálculos, es lo que se llama n sub t, número total de datos. Y aparece este simbolito. Este simbolito se llama sumatorio. ¿Qué es el sumatorio? Es la suma de todos los datos de la columna, ¿vale? Por eso se llama sumatorio de FI. ¿Qué nos da 20? ¿Vale? La suma de todas las frecuencias absolutas va a ser, lógicamente, el número total de personas a las que se les ha hecho la entrevista, ¿vale? Entonces nos sale 20, pues lo hemos hecho bien. A veces puede pasar que al hacer el recuento se nos olvide tachar alguno o se nos pase alguno. Entonces, lógicamente, pues habrá que comprobar bien que al sumar nos dé el mismo resultado. Bien, una nueva medida de estudio, ¿vale? Que es nueva para los que no conocéis la estadística y a los que ya la conocéis os acordaréis de ella, es lo que se llamaba la frecuencia absoluta acumulada. Esto lo que nos va a permitir es conocer datos en los que acumulamos valores menores que uno en concreto, ¿vale? Todos ellos. Por ejemplo, si nosotros asumimos que una persona repite curso habiendo suspendido 1, 2 o 3 asignaturas, pues puede que nos interese conocer la suma de esos 3 valores, ¿de acuerdo? De las personas que tienen esos 3 valores. No solamente los que tengan 1 o las que tengan 2 o 3, sino todos. ¿Cómo se calcula? Lo primero, la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, el primer valor es muy fácil. El primer valor siempre es el mismo que tenemos de frecuencia absoluta. En el segundo valor lo que se hace es sumar la segunda frecuencia absoluta más la que traíamos acumulada. En este caso solo traíamos una que era 9, pues hacemos 6 más 9, 15. Del mismo modo, para la tercera lo que hacemos es la que tenemos ya, la tercera que es 2, y cogemos la que traemos acumulada, 15. Así que me da 17. De nuevo, el segundo paso es la que tenemos acumulada 17, le sumamos 2, 19. Y por último, la última será las que traemos acumuladas 19 más un dato más extra que nos da
20. Por supuesto, como al final tenemos que acumular todos los datos anteriores, el último valor de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser nt, es decir, 20. Si no es que hemos hecho algo mal. Bien, frecuencias relativas. ¿Para qué sirve la frecuencia relativa? Pues está claro que cuando nosotros decimos que hay 6 personas que tienen un solo hermano o una persona que tiene 4 hermanos, no es lo mismo que haya una persona con 4 hermanos en una encuesta a la que hemos preguntado a 1000 personas que haya una encuesta así a la que hemos preguntado a 20 personas. Es más significativo cuando lo hacemos sobre 20 que sobre 1000. Entonces, como eso hay que tenerlo en cuenta, utilizamos lo que se llama la frecuencia relativa. La fórmula de la frecuencia relativa es muy sencillita. Además, lo dejaremos en forma de fracción. Es colocar la frecuencia absoluta correspondiente a cada uno de los valores que toma la variable y dividirlo siempre por el nt. ¿Vale? ¿Veis aquí? FI partido por nt. Así que será 9 entre 20, 6 entre 20, 2 entre 20, 2 entre 20 y 1 entre 20. ¿De acuerdo? No hace falta hacer la división porque ya la haremos posteriormente con los tantos por ciento. ¿De acuerdo? Simplemente lo ponemos en forma de fracción. La frecuencia relativa acumulada es HI mayúscula, la relativa era HI minúscula. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a la columna de frecuencia absoluta acumulada y hacemos lo mismo dividiéndola toda entre 20. 9 entre 20, 15 entre 20, 17 entre 20, 19 entre 20 y 20 entre 20. Muy importante siempre cuando estemos con la frecuencia relativa acumulada, el último valor va a ser siempre 1. Es decir, 20 que venimos de acumulada partido por 20, que es el total. Bien. Porcentajes. Sería la siguiente columna y porcentajes también acumulados. Copio la tabla anterior, ¿vale? Copio la tabla anterior. 0, 1, 2, 3, 4. Aquí las frecuencias absolutas, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Y hago los tantos por ciento y tanto por ciento acumulado. ¿Cómo es el tanto por ciento? Lo que hacemos es la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. 9 partido por 20 y eso lo multiplicado por 100. Eso me da 45%. ¿Qué significa? Que el 45% de las personas que hemos encuestado tienen solamente o son hijos únicos. 6 partido por 20 por 100, 30%. El 30% tienen un solo hijo. 2 partido por 20 por 100, 10%. ¿Cómo hacemos el cálculo? Pues podemos hacerlo de dos maneras. O hacer con la calculadora 2 entre 20 y lo que me da multiplicarlo por 100, o hacer 2 por 100 y luego dividirlo entre 20. ¿Vale? Ya cada uno como quiera. Me quedará 45, 30, 10, 10. Claro, el 5%, el menor número de personas que solo tienen 4 hermanos, 1%. Tanto por ciento acumulado. De acuerdo, esto es el mismo proceso anterior. Lo podemos hacer en este caso de dos maneras. O aplicamos o utilizamos la tabla, o la columna mejor dicho, de la frecuencia relativa, acumulada, HI, y la multiplicamos por 100. ¿Vale? 9, 20 por 100, 15, 20 por 100, 17 sobre 20 por 100, etcétera, etcétera. O podemos ir haciendo que sumando, como hacíamos con las acumuladas, la del tanto por ciento. Cuando los números son tan redondos puede ser interesante. Tengo el 45%, que es el primero. El segundo será el 30 que viene en la segunda parte más 45 que me da 75. 75 más el 10%, 85. 85 más el 10%, 95. Y 95 más el 5%, 100%. Siempre nos tiene que sumar 100%. Si en algún caso hemos hecho o hemos utilizado algún decimal, puede que se nos vaya y nos quede 99,8, 99,5, pero en teoría tiene que darnos la suma final 100%. Si no nos diera eso porque nos hemos equivocado en algún dato o porque hemos descartado demasiados decimales. ¿De acuerdo? Bueno. Perdón. Abro el último archivo aquí. Por ejemplo, una vez que tenemos esta tabla podremos decir el 10% de la población tiene 2 hermanos, efectivamente. O el 5% de la población tiene 4 hermanos.
La acumulada, dices, el 15% de la población tiene 3 o 4 hermanos. Fijaros, tengo 10 de los que tienen el 3 y 5 de los que tienen 4. Pues 3 o 4 hermanos es el 15%. Y si dijera, ¿cuántos tienen menos de 2 hermanos? Pues tendría que tener en cuenta el 1 y los que tienen 0, es decir, el 75%, porque aquí estamos acumulando, si os dais cuenta, el 45% del que partimos más el 30%. Entonces, con menos de 2 hermanos, es decir, con 1 y con 0, son el 75%. Y terminamos esta primera parte antes de ponernos con las variables continuas.